más contradictorias. Sí, Yo sí. no te diría que odiosa nunca, pero contradictoria. Yo me quedé muy alucinado. Yo también, por todo. Sí, decía, aquí las leyes están... Hola, buenas tardes. Bueno, hola, buenas. En primer lugar, disculpad porque estas cosas suelen pasar. Hemos tenido algún pequeño problemilla técnico que ya hemos solucionado y ya hemos comprobado que efectivamente desde casa, los que nos estáis siguiendo lo estáis viendo todo bien y aquí también, así que todo fenomenal. Como hemos comentado antes, vamos a comenzar con esta mesa redonda prevista para esta tarde. Ya os he presentado, pero os voy a volver a presentar ahora que estáis aquí brevemente. Nos acompaña Pilar Cebrián, que es periodista experta en Oriente Medio, zaragozana, que nos va a contar un poco su experiencia también, que es muy amplia. La verdad es que es un lujo poder contar contigo esta tarde. Tenemos también a Pablo Ibáñez, es fotoperiodista aragonés, especializado en temas, por ejemplo, ha cubierto la situación en la valla de Melilla. Nos gustaría que nos contases un poco también tu experiencia. Y en tercer lugar tenemos con nosotros a Julia Ortega, que como sabéis es la responsable de ACEM en Aragón, que nos va a dar esa visión más de la organización, ¿no? De la asociación que trabajáis diariamente pues, con el colectivo migrante y refugiados, esa labor tan importante que realizáis desde hace tantos años. Lo dicho, un placer. Comenzamos, tenéis una intervención breve cada uno de vosotros y después abriremos turno de preguntas, tanto los que nos seguís en streaming como los que estamos aquí, para poder debatir y compartir ideas. ¿Vale? Muchas gracias. Comenzamos. Vale. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por haber contado conmigo, a Natalia y también aquí al Colegio de Periodistas de Aragón. Yo he preparado una presentación, ¿vale? Bueno, primero me voy a presentar un poco. Me llamo Pilar Cebrián, ya lo han dicho, soy periodista. He estado 10 años cubriendo conflictos armados en Oriente Medio, sobre todo, bueno, donde he vivido el Cairo, Jerusalén y Estambul. A lo largo de estos años me he especializado en dos campos concretos, en el terrorismo y en la inmigración, que además desafortunadamente son dos fenómenos que están muy vinculados, porque tanto en la inmigración, sobre todo en los países occidentales, es donde, digamos, se desarrollan comunidades que son vulnerables al discurso radical y al reclutamiento terrorista, y de la otra manera, digamos que el terrorismo en frentes bélicos en el exterior, sobre todo en Oriente Medio, provocan oleadas migratorias que generalmente van hacia Europa. Bueno, otro detalle para explicar un poco mi trayectoria, yo digamos que la cobertura en la que más he conocido de cerca la inmigración fue en una cobertura que me encargó el periódico para el que trabajaba, El Confidencial, en el año 2015, en la que recordaréis que hubo esa crisis de refugiados, ¿no? que llegó hasta Europa. Me encargaron hacer un blog para seguir a una familia siria con la que estar infiltrada desde que salían de Siria hasta que llegaron finalmente a Suecia, donde pidieron asilo. Hicimos la ruta de los Balcanes, que era la más transitada en aquellos días de septiembre de 2015. Viajamos desde la frontera de Siria hasta la isla de Lesbos, Atenas, Macedonia, Serbia, Hungría, Austria, Alemania. Entramos por Dinamarca y llegamos hasta Malmö, Suecia, donde solicitaron asilo. Ahí pude ver la parte más humanitaria, quizá, y el incumplimiento de la ley que se estaba llevando a cabo para con los inmigrantes, pero también me sirvió para darme cuenta de algo que voy a explicar ahora, que fue la utilización de la inmigración y de los migrantes, sobre todo, como arma política, como arma entre los estados y como arma de desinformación, que es algo que nos atañe aquí, sobre todo a los que estamos aquí presentes, a los periodistas. Entonces voy a hablar un poco de este aspecto que yo empecé a ver sobre todo en el año 2015, en el que vi que se empezó a utilizar la inmigración como chantaje entre estados y como medida de presión. ¿Cómo hago yo para mover esto? Vale. Bueno, voy a hablar de dos episodios recientes que ha habido, que son los que han sido la
demostración clara de que la inmigración se está utilizando para presionarse entre estados, no solamente como chantaje, sino en este caso como venganza y como castigo. Uno de ellos es la crisis de Ceuta. Todos os acordáis que en mayo, repentinamente, fueron más de 8.000 personas las que cruzaron por las dos fronteras costeras de Ceuta para entrar en el territorio de la Unión Europea. Muchos de ellos eran menores de edad. Hubo muchas devoluciones en caliente, se les devolvió a sus países, otros fueron gestionados por el Ministerio de Interior, pero ya desde ese primer asalto, como se denominó, todo el mundo cayó en la cuenta de que era una maniobra orquestada por Marruecos digamos, respuesta a ese asilo sanitario que había dado España al jefe del Frente Polisario. En ese momento, obviamente, hay muchas cosas en juego y sobre todo aquello que nos debería importar, que son los derechos, ¿no? y el tratamiento público que se está haciendo de los migrantes. Una crisis que ocurrió justo 2 meses más tarde fue la de Bielorrusia. Pasamos a la siguiente. Bielorrusia. Aquí, de nuevo, Bielorrusia enfadado con la Unión Europea porque no solamente se habían pronunciado contra la represión que Lukashenko estaba teniendo contra los opositores después de unas elecciones que parte de la oposición bielorrusa estaba poniendo en duda, sino que también estaba cabreado el gobierno de Bielorrusia porque la Unión Europea pues había roto algunos acuerdos que tenía con Bielorrusia porque no confiaban en la legalidad de esas elecciones. Entonces, como respuesta, lo que hizo Bielorrusia fue permitir que una gran cantidad de inmigrantes pudieran volar desde generalmente Estambul hasta Minsk sin visados y de esta manera pudieran transitar y poner presión sobre una de las fronteras exteriores de la Unión Europea, en este caso la de Polonia. Pasamos a la siguiente. Ya había otros precedentes, ¿no?, en los que se había utilizado a los inmigrantes como medida de presión. El acuerdo que hubo entre la Unión Europea y Turquía en 2016, que fue como el detonante de parar ese flujo sin precedentes que había en el Mar Egeo, no había sido casual que hubiera más de 1 millón de personas que solicitaran asilo de pronto en un muy corto periodo de tiempo en la Unión Europea. Turquía había permitido ese flujo para también poner presión a la Unión Europea. ¿Con qué finalidad? Pues generalmente conseguir dinero, y lo consiguió, 6.000 millones de euros para gestionar estos demandantes de asilo que había por Turquía, sino que también consiguió reabrir uno de los debates más muertos en la Unión Europea, que es el proceso de adhesión de Turquía. Algo que finalmente no ha concluido, pero se abrió y estuvo sobre la mesa de negociación. Después de que se cortara en 2016, finalmente, la principal vía de solicitud de asilo, se abrió una de las más peligrosas, que es la del Mediterráneo central a través de Libia. De nuevo aquí la Unión Europea volvió a desembolsar importantes cantidades de dinero para que fueran los libios, los oficiales o contratados libios, los que se encargaran de encerrar, generalmente en cárceles, a todos estos demandantes de asilo que muy pocas veces venían de Libia. Como bien sabréis, generalmente los migrantes que llegan hasta las costas de Libia han sufrido una ruta muy peligrosa desde Eritrea, desde Ghana, Sudán, Etiopía, y llegan hasta ahí después de haber sido secuestrados por muchas mafias. Lo que quiero decir es que el trato que ellos están recibiendo por oficiales que están asalariados por la Unión Europea no respeta el derecho internacional. Pero esto fue otra de las consecuencias. Siguiente. Vale. Esta externalización del control de las fronteras de Europa, lo que en realidad logró, fue
hubo un cambio, ¿no? O sea, es como que sacó las vergüenzas de la Unión Europea, que por primera vez no estaba poniendo como prioridad el respeto de los derechos humanos, sino que demostraba que había otras prioridades. Y esta vulnerabilidad o esta debilidad europea en cómo ha gestionado la crisis de los refugiados y la crisis de los migrantes ha sido utilizada por rivales políticos para desestabilizar. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué los gobiernos han querido cerrar las fronteras de la Unión Europea a la llegada de migrantes y refugiados? Bueno, pues porque generalmente han desestabilizado a la sociedad, la han enfrentado, han dado lugar al auge de los nacionalismos, a la entrada de la extrema derecha en los parlamentos y han sido utilizados tanto por, como digo, estados rivales como por los propios partidos políticos de los países para enfrentar a la sociedad y polarizar las posturas políticas. Bueno, voy a poner, he puesto el ejemplo de Rusia porque creo que es uno de los países, sobre todo con algunos de sus canales de propaganda, que más ha emprendido esta campaña anti-inmigración y que realmente le ha servido para influir en algunos procesos políticos de algunos países. Se ha demostrado, ¿no? Según Alto Data Analytics o algunos de los departamentos de desinformación de la Agencia de Política Exterior de la Unión Europea, han encontrado casos concretos, ¿no? Yo he puesto aquí un par. Uno es, pues tanto Sputnik como Russia Today, cómo se dedicaron un poco en momentos concretos, como pudieron ser, por ejemplo, las elecciones generales de Italia en 2018. Italia, un país muy sensible a la cuestión de la inmigración, porque son frontera exterior y porque está polarizando a la sociedad, pues se encargaron de difundir una serie de noticias, como puede ser la que he puesto aquí, ¿no? Que hay como un entrecomillado que dice: en 2065 la cuota de inmigrantes en Italia probablemente superará el 40% de la población total. Bueno, es inverosímil, pero verdaderamente se ha demostrado que tanto Sputnik como Russia Today tienen una influencia muy importante en la construcción de la opinión general. Está demostrado, porque tienen muy buena posición tanto en redes sociales como en el tema del SEO y en la búsqueda de noticias. Realmente están ejerciendo cierta influencia. Hay otra serie de titulares que fueron muy influyentes también. Creo que había uno que no lo he encontrado porque lo han borrado, pero era más importante que tener corazón es tener limpia tu patria. Algo así, ¿no? Entonces, tenían cierta influencia y bueno, evidentemente no fue por esto, pero el resultado de estas elecciones en Italia en 2018 es que ganaron los partidos más populistas. Ganó el Movimiento 5 Estrellas y Salvini, que es uno de los líderes más anti-inmigración que hay en Europa. En Alemania, a mí me llama mucho la atención, todos recordaréis, en la Nochevieja del año 2015, que en el año 2015 fue cuando llegaron estos más de 1 millón de demandantes de asilo a Alemania, o sea, fue un fenómeno histórico en el país. En esa Nochevieja, en Colonia, hubo una serie de agresiones sexuales y se movió el rumor de que habían sido refugiados. Es una noticia que también impulsó algunos de los canales de propaganda rusos y que además caló perfectamente, porque yo también tenía ese concepto de que habían sido refugiados, pero finalmente solo 3 de los 53 detenidos eran demandantes de asilo. Y bueno, el caso Lisa es otro en el que podréis también ver que es una cosa que está en los medios y que digamos que la idea anti-inmigración es algo que está muy presente tanto en la sociedad como en los medios, como en la manera de comunicar de los partidos políticos de nuestro país. Por ejemplo, pues es este cartel que conoceréis, ¿no? Porque fue como muy sonado, en el que el partido político Vox, bueno, pues utilizaba un poco a los MENA y los ponía en la diana del debate político, ¿no? O sea, ellos dan a entender un poco que los MENA nos están robando dinero, ¿no? Nos están quedándose con el dinero de las partidas públicas. Al fin y al cabo, es verdad que todavía hay gente que no sabe que los MENA son menores extranjeros no acompañados. O sea, al final estamos hablando de menores de edad cuyo país de acogida los está poniendo en
pues eso, en el debate político para intentar vender un programa determinado. Bueno, me parece también bastante destacable cómo algunos partidos políticos pues están criminalizando al inmigrante. La idea de invasión también me parece que está muy presente tanto en los medios de comunicación como en, como digo, algunas de las narrativas que utilizan los partidos políticos. Esa idea de que nos roban, ¿no?, que he dicho antes, la idea también de que dañan nuestros derechos en el sentido de, por ejemplo, los que vienen de países de origen musulmán, que vienen aquí a violar a nuestras mujeres o que nos van aquí a intentar imponer un estilo de vida que está pues, muy por detrás de nuestra mentalidad y de nuestros valores. Y sobre todo la idea de nos quieren invadir. A mí eso es algo que escucho mucho y que me llama la atención porque no acabo de entender cómo podrían invadirnos, pero ellos de verdad creen que el hecho de que en una sociedad de derecho ellos puedan disfrutar de la libertad, de rezar su religión o de tener una mezquita, lo consideran como una invasión. Y he escuchado esto a gente a la que considero que tienen una opinión formada y lo he escuchado mucho. Me parece... Y se dijo sobre todo, como decía ese titular, se menciona mucho eso en Ceuta. Luego otra de las consecuencias de esta tendencia anti-inmigración en medios es la deshumanización, ¿no? O sea, aquí encontré, esto lo leí hace poco además, localizados los cuerpos de 2 adolescentes negros en las playas de Fuerteventura. Bueno, no entiendo el poner los negros como si no pones negros es como que va a ser como que los estás humanizando, ¿no? Son 2 adolescentes que están muertos, pero son los adolescentes negros, ya todos sabemos que son estos que vienen en las barracas estas y, bueno, pues no tienen ni nombre ni apellido, ¿no? Y, bueno, la criminalización que mencionaba antes, en el sentido de que, bueno, muchas veces cuando son ellos los que cometen delitos, pues siempre se añade, pues mira, españoles de origen magrebí, ¿no? O sea, como si 2 españoles, pues bueno, no pudieran también hacer eso. Bueno, hay una criminalización, todos estos adjetivos. A veces esto parece muy tonto, pero sí que el agresor de origen latino, el ladrón de origen magrebí, como digo, los españoles de origen magrebí, bueno, no lo sé, no, creo que al final criminaliza a los inmigrantes. Y bueno, por último, en el otro lado de la moneda tenemos que, bueno, es abrirme un poco del tema, pero lo quería poner para finalizar. Creo que cuando se trata de bueno, pues, o bien españoles o individuos de origen musulmán, ¿no? o que son musulmanes, y llevan a cabo acciones terroristas, no hay ninguna duda en que son acciones terroristas, pero cuando las llevan a cabo supremacistas blancos o pues bueno, personas con una identidad nacionalista, que son evidentemente acciones de terrorista, como el caso de Breivik, que mató en el año 2011 a 77 personas en la isla noruega de Utoya, se le sigue llamando asesino o autor del asesinato, no se denomina tan fácilmente esto como acciones de terrorismo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería exponer, de dónde creo que viene el problema y cuáles son los ejemplos reales. Y esto es todo. Bueno, me voy presentando. Buenas. Yo soy Pablo Ibáñez. Soy fotógrafo y fotoperiodista. Lo primero de todo, agradecer a Natalia por la invitación, al Gobierno de Aragón, al Colegio Profesional de Periodistas de Aragón y bueno, a Pilar y a Julia por estar aquí y gracias por tu intervención, ha estado muy interesante. Básicamente mi trabajo yo lo he desempeñado en Aragón. He realizado viajes y he tratado múltiples temas. Yo hicimos la misma ruta, bueno, hicimos muchísima gente también, ¿no? Pero
la misma ruta de los Balcanes. Yo recorrí Grecia, Serbia, Croacia y Eslovenia en el año 2016, justo cuando se estaba gestando o cuando se estaba aplicando el acuerdo de la Unión Europea-Turquía. Y luego, pues me gusta tocar y tratar temas en los que tengan una amplitud tanto en el tiempo como en los diferentes lugares, ¿no? Y que puedes hacer más o menos lo mismo es decir, la valla de Melilla tiene muchas similitudes con la valla que separa la actual Macedonia del Norte de Grecia. Entonces, en el año 2016 yo viajé junto con un compañero a los Balcanes, al campo de refugiados de Idomeni, había muchos artículos, muchas noticias, y entonces llegamos a un campo de refugiados. Pasa, por favor. Y encontramos un campo de refugiados que funcionaba normal, y entonces lo que nos asombró es que era un día rutinario. Pasa. Y no vimos medios de comunicación. Llegamos y vimos un fotógrafo que hizo las fotos que imagino que sería de recurso, y que estuvo menos de 5 o 10 minutos y que se fue. Entonces nosotros vimos que allí había un montón de historias y... Pasa. Es que hay bastantes. Que había un montón de historias y que tenían que ser contadas. Y tengo muchas cosas aquí para contar, pero estas imágenes, lo que quiero también transmitir es que muchas veces los periodistas, aparte de debates sobre debates caemos mucho en clichés. Es decir, yo cuando llegué, lo primero que haces es plantarle una foto de esas pintadas, ¿no? De Fuck Your Racist Borders, pero claro, me hace gracia de que un tiempo más tarde yo esas fotos las vi de otros periodistas, la misma foto, entonces hay un concepto que trata Joan Fontcuberta, que es el tema de la posfotografía, y de que se puede también aplicar al periodismo, ¿no? De si ya se está contando una cosa, es decir, o si ya hay muchas fotos de un acontecimiento o de una pared con unas pintadas, no merece la pena seguir haciendo fotos de esas pintadas, hay que ir a otros derroteros. O si yo, por ejemplo, soy un freelance que tiene que vender una historia de Melilla, de la cobertura en la que esté, lo que no puedo hacer es competir con una gran agencia, sino me tengo que buscar el camino por otro lado. Entonces, quiero también hacer una reflexión sobre eso. Y luego también veremos más adelante que a veces se ha hablado mucho, tanto en la charla que ha dado antes Lucila, como lo que ha comentado ahora Pilar, ¿no? Que se crea ellos muy lejano, y luego también a veces yo hablaba con mis amigos cuando he vuelto a dar diferentes coberturas y les enseñaba fotos, pero que tienen móviles, pues claro, no sé, que no tiene, es muy poco, casi todo el mundo tiene un móvil ahora. Entonces, que son gente que está mediatizada, ¿no? Y de que también saben de la influencia que tienen los medios de comunicación para usarlos a su favor, o de cómo las autoridades te pueden restringir el trabajo porque no les interesa que determinados temas o que determinadas imágenes las tengas que sacar. Pasa. Entonces eso, vivimos un campo de refugiados que funcionaba normal y corriente, es decir, la gente... normal y corriente. La gente pasaba, no había problemas, pasaban 3.000, 4.000 personas al día y ya está. Hay muchas fotos de las que estoy mostrando son de descartes. Pero sucedió que el acuerdo de Unión Europea-Turquía me parece que se aplica un 5 o 6 de marzo, a principios de marzo de 2016. Lógicamente no se levantan y dicen este acuerdo se aplica ya, sino que ha habido previamente una serie de restricciones que se van aplicando progresivamente.
Recuerdo que cuando los primeros días que llegamos allí pasaban sirios, iraquíes y afganos. Luego la Unión Europea decidió que los iraquíes, que los afganos no pasaban, que no tenían derecho al asilo. Que no tenían derecho al asilo y que no pasaban. Entonces solo pasaban sirios e iraquíes. Luego a los días les prohibieron el paso a los iraquíes. Luego solo pasaban sirios para luego finalmente no pasar nadie. Y lo que quiero comentar es que estos son unas fotos de cuando se restringieron las entradas de los afganos, porque ya no los consideraron solicitantes de asilo ni personas con derecho a refugio. Entonces, en Idomeni era un campo de tránsito, pero a 22 kilómetros habían creado un campo de refugiados como para no saturar Idomeni. Entonces, de repente, no salía gente de Grecia porque habían tomado la decisión en cascada de que no aceptaban iraquíes, de que no aceptaban más refugiados, no aceptaban, es decir, si por ejemplo Alemania decía no acepto más refugiados afganos, todos los estados en cascada tomaban la decisión de que no pasaban más refugiados afganos por sus fronteras. Entonces lo que hicieron fue montar una protesta. Una protesta y andar 22 kilómetros para llegar a pasar la frontera. Pasa. Entonces, lo que ocurre que, el tema este tema de la ponencia daría para tesis doctorales y tiene muchas aristas y muchos puntos de vista. Y pues las cosas se tienen que... Hay como, todos hemos estudiado en la facultad de que existen macromedios de comunicación que favorecen la globalización, mesomedios de comunicación que serían pues ya medios más de ámbito nacional y luego micromedios de comunicación que son los del periodismo local. Entonces, lo que sucede es que si ocurre una noticia que tiene que ser de ámbito internacional, eso se tiene que contar. Pero lo que también es que tiene que haber espacio para historias mucho más pausadas o mucho más detenidas en el tiempo que nos ayuden a conectar con los otros. No nos tenemos, al igual que se crea un lenguaje con titulares, también nos creamos una imagen visual a través de lo que vemos en los refugiados. Entonces, pasa. Si solo vemos que los refugiados están protestando cuando no les dejan pasar, lógicamente es noticia, pero también es noticia las historias personales suyas de vida que tienen o incluso tener una interpretación suya de cuál es su oficio, de qué hace con su vida, no sé, una empatía, como se ha mencionado antes. Pasa. Lo que mencionábamos antes, que también son personas que están mediatizadas y que ellos saben la influencia que tienen los medios de comunicación. Entonces, hay que contar sus historias, pero tampoco caer en la foto recurso fácil, ¿no? que es esta. Esto es un agente antidisturbios. Entonces, hay que mantener un equilibrio. Sí, creo que era Manu Bravo en un taller decía que tú siempre que haces fotoperiodismo y estás ya posicionado a un lado, haces propaganda. Entonces tienes que saber hasta que cierta manera que la tienes que saber contar bien y no caer tampoco en clichés ni en cosas un poco banales. Pasa. Lo que intentaban era la policía apartarlos en un lado y que no llegaran al puesto fronterizo, porque el puesto fronterizo seguía funcionando. Pasa. Pasa.
Entonces, lo que comentábamos, esto es noticia, pero a la vez luego tampoco nos tenemos que alimentar solo de esto. Pero luego también el algoritmo es muy perverso. Entonces, hay una serie ahí de cosas que hay que poner sobre la mesa y luego también, hablando en plata, la precarización del sector, que tú por mucho que tengas muy buenas ideas, si a ti te piden X, pues yo he pasado 10 fotos y digo, paso 10 fotos, pero las paso a posta, porque sé que me van a coger esta. Y aunque sea de una cosa muy banal, y van y te cogen la foto de donde el político sale peor o donde él no sé qué. Y claro, es un poco pues, un paralelismo, ¿no? Si los afganos quieren saltar la valla de Idomeni, es noticia, porque es noticiable, pero luego no solo nos tenemos que alimentar de eso. Vuelve una para atrás. Más. Lo que hicieron esa noche es cortar las vías del tráfico, porque en Idomeni había una estación de tren y por allí pasaban trenes de mercancías. Nosotros nos fuimos, ya bueno, estuvimos al anochecer y tal, y luego volvimos al día siguiente. Al día siguiente no dejaban de que hubiera medios de comunicación las mismas autoridades griegas. Entonces estábamos a 2 o 3 kilómetros y coche que se acercaba al campo de refugiados, coche que paraban y que no dejaban entrar, siendo que el primer día la policía nos dejó entrar y nos dejó hacer nuestro trabajo, nos dejó hacer lo que andar por el campo de refugiados tranquilamente sin que pasara nada. Pero en el momento, eso como un juego perverso. Bueno, perverso no, de doble rasero. En el momento, luego lo contaré en Melilla, que tú pides si consigues los contactos y puedes ir empotrado, entre comillas, con la Guardia Civil o con la Policía Nacional en los controles en los pasos fronterizos de Beniensar y Barrio Chino, no hay problema, pero en el momento en el que se lía un poco, venga chato, vete para afuera. Pues esto un poco, es decir, mientras no pasaba nada, tú podías hacer lo que te diera la gana, pero en el momento en el que tenían que desalojar a los afganos, meterlos en autobuses y devolverlos para Atenas, porque los afganos eran los primeros que fueron deportados, ahí hay muchísimas más complicaciones. Estos son, porque ha habido diferentes colectivos que han pedido charlas sobre tratamiento mediático de refugiados y son descartes. Claro, esto es una foto mal enfocada, pero es para que veáis los medios de comunicación. Estamos a 2 kilómetros del campo de refugiados. Pasa. Luego nos dejaron acercarnos a 500 metros. Y esto es el campo de refugiados con el que habíamos estado el día de antes tan tranquilamente andando por dentro. Este es mi compañero, pero la foto se la hice a él para hacer la gracia, pero para que veáis los medios de comunicación que están detrás. Y luego el contraste de que pasamos del caos total de un campo de refugiados que tenía capacidad para alojar a 3.000 personas con 10.000 o con miles de personas que no tenían dónde alojarse. Entonces pasamos a Serbia y lo que encontramos fueron campos de refugiados vacíos. Entonces este contraste en un periodismo más pausado podría tener cabida, pero mientras nosotros pasamos la frontera y dejamos Idomeni con un montón de noticias, nosotros encontramos que aquí la noticia es que no había gente y que había una gran infraestructura para gestionar a nadie. ¿Pasa? 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 Esto lo mismo, esto es el norte de Serbia, siempre estamos en el sur, estamos en el norte. Nos dejaron hacer fotos de la subida al tren con la policía, incluso estuve de cháchara en inglés con este policía de aquí, que sí Barça, que sí Madrid, y tan normal, ¿no? Subían a las familias y no había ningún problema. Pasa.
era el campo en el mismo norte de Serbia, en el campo de refugiados, organizaron una protesta porque vieron que había cámaras. Pasa. Y también campos de refugiados vacíos. Pasa. Aquí ya no hubo ni Barça ni Madrid ni de qué equipo era. Aquí estaban metiendo a iraquíes en autobuses y los enviaban al sur de Serbia para llevarles el camino contrario. Y aquí no hubo gracia, sino empujones y manos a la cámara. ¿Pasa? Y bueno, pues las fotos, las que buenamente pude hacer. Pasa. Este es otro fotógrafo que apareció de la nada y se llevó otra bronca. Pasa. Y bueno, la estructura, no me va a pasar de tiempo, pero una gran estructura en Eslovenia para gestionar a nadie. Y el presidente del Consejo Europeo, creo que era el Donald Tusk, vio este campo de refugiados y vio el de sur de Serbia. Es decir, coincidimos con él en un campo de refugiados, en una larga historia, pero no nos dejaron entrar. Vimos llegar helicópteros y coches oficiales y llegaron Entonces, estuvimos que esperar en la puerta, entraron, vieron el campo de refugiados vacío, vio el campo de refugiados del sur de Serbia y luego se fue con Alexis Tsipras a firmar el acuerdo de Unión Europea-Turquía y vio lo que es este campo de refugiados. ¿Pasa? Pasa. Eso en cuanto a los Balcanes. Y en cuanto a Melilla, lo que comentábamos un poco, que mientras tú pides el permiso a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, mientras va todo bien y no hay problemas, te dejan trabajar. Verdaderamente, dentro de lo que está bien. Pasa. El paso fronterizo de Barrio Chino, tú lo ves, son imágenes bastante duras porque hay señoras de 60 años cargando fardos enormes, pero tienes que de vez en cuando te llevas algún grito, ¿no? Y bueno, el trabajo más que nada es que si hay cosas que se saben, pero hay otras cosas que en el momento en el que estás te quitan de en medio y ya esto ya se ha acabado y fin, y no hay más. Entonces, hay un vacío de imágenes que bastante grande. Pasa. Tienes que volver, creo que esa es la que te comentaba antes. Y también un poco también hay que tener picardía, pero también hay como una ¿cómo lo diría? Una que te piden demasiados permisos para demasiadas cosas y que bajo esa lógica de pedir muchos permisos hay una clara intención censora, ¿no? Entonces, esto es el truco o cosas que nos enseñan en las facultades. Se ve que se tiene que tener permisos especiales para fotografiar la valla de Melilla y por supuesto que no los tenía. Y entonces estuve haciendo fotos y panorámicas y no había ni Guardia Civil ni nadie, sino que había al otro lado los guardias marroquíes llaman a la Guardia Civil y ya enseguida apareció un todoterreno de la Guardia Civil que borre las fotos. No te preocupes que te multaré, no te preocupes que ahora mismo las borro. Pues las borras, como tienes doble ranura, te guardas la tarjeta SD, llegas al hotel y hay un programa que es Recuba y recupera las fotos y aquí no ha pasado nada. Es decir, también hay que saber tener un poco de picardía, ¿no? En plan de, bueno, no voy a discutir contigo y no me voy a llevar una multa, las borro delante tuyo y ya está, pero hay que saber darle un poco la vuelta a esas cosas. Entonces, bueno, una serie de... Esas un poco a base de mi experiencia personal, las diferentes conclusiones, ¿no? De qué imagen tenemos de los refugiados y de qué tipo de historias
contamos no solo a través de la palabra, sino a través de las imágenes y del documento audiovisual. Y bueno, y así eso podemos seguir hablando luego, que seguramente yo tengo preguntas para hacer. Hablamos luego. Así que te toca, Julia. Por ahí porque yo no traigo presentación, soy una señora muy antigua y todas las cosas, y entonces espero no aburriros mucho. Voy a intentar contaros muchas cosas en poco tiempo, intentaré ceñirme al que me dan. Ante todo, agradecer a la Asociación de Periodistas de Aragón y a la Dirección General de Inmigración y Cooperación, primero la iniciativa por hacer, pues eso sí, y la propia elaboración de la guía y la presentación, y segundo, que nos haya reunido aquí y que haya contado con nosotros y con nosotras. Pero dicho esto, no puedo empezar, y aunque sé que Lucila dijo los datos no, pero yo no puedo empezar de otra manera que recordando a las 4.404 personas que durante 2021 perdieron la vida en las costas españolas en su periplo migratorio, y esto es una información facilitada por la organización humanitaria Caminando Fronteras. Las migraciones y el tratamiento mediático de la migración desde los derechos humanos. Lo primero que puedo decir es que, ¿os importa si me puedo quitar la mascarilla? Que es que si no me falta el aire. La vida y la supervivencia es el derecho humano más básico, pero también la migración es un derecho humano reconocido en el artículo 13 de la Convención de Derechos Humanos, que creo que es el marco en el que nos moveríamos todos, y dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y a regresar a su país. Viendo estas fotos vemos que esos derechos humanos no se respetan en ninguno de sus puntos por los gobiernos, y desde luego cuando lo trasladamos y cuando lo denunciamos, no lo denunciamos con esa vehemencia. Hablamos de las personas irregulares, pero muchas veces nos olvidamos de que ellos se tienen a la legalidad y los estados no. Pero bueno, para empezar, vamos este tema, vamos a partir de unas verdades que considero periodísticas, que los medios, como las personas migrantes, no son un ente uniforme. La prensa, los periodistas, las periodistas, les periodistas, no son entes uniformes que respondan siempre a los mismos patrones, y por tanto hay muchísima diversidad en los medios de comunicación y en la imagen que en los medios de comunicación proyectan. Pero es que además, dentro de los mismos medios no podemos valorar lo mismo una pieza elaborada por un periodista de sucesos que una pieza elaborada por un periodista que tiene un marcado formación social. Por lo tanto, cuando hablamos de la prensa tenemos que distinguir muchísimo qué es lo que estamos hablando, y cada periodista y cada pieza y cada artículo y cada línea editorial es diferente a otra, y no podemos hacer categorías globales. Afortunadamente, cada vez más hay un periodismo social, y en Aragón y en España se está haciendo muy buen periodismo también. Y hay muchos buenos y buenas profesionales como vosotros, como vosotras y como tantos otros, que se están arriesgando, se están mojando y están dando su vida y su alma porque estas noticias lleguen a nosotros y a nosotras con la mayor velocidad posible. Y si no fuera por los periodistas y las periodistas, no conoceríamos mucho de lo que pasa, no conoceríamos lo que pasa dentro de los CIES, no conoceríamos las muertes en la frontera y no conoceríamos casi nada. Entonces, desde aquí agradeceros vuestra labor. Pero eso no significa que todo lo que se hace se haga bien, ni que se haga con honestidad. Y cuando hay cosas que hay que denunciar, pues tendremos que levantar la mano y decir que muchas veces en el tratamiento periodístico se denigra la figura del migrante. A veces son fruto no de mala intención, sino de mala praxis, o a veces directamente hay una intención de faltar a la verdad.
vosotras y vosotros tenéis que ser conscientes de esto y reaccionar si queréis continuar siendo ese cuarto poder, y si queréis seguir siendo esa garantía de democracia en nuestros estados. Porque además estamos en un momento en que la ciudadanía se ha convertido en vuestro máximo competidor y es capaz de producir productos informativos con inmediatez. Y eso cambia la dinámica de lo que ha sido la prensa tradicional. ¿Por qué tener una información veraz es tan importante? ¿Por qué el cómo unas o unos profesionales de la información nos cuentan cómo otras personas ejercen su derecho a migrar es tan importante socialmente? Pues la respuesta no puede ser otra más que la información es esencial para construir una sociedad. Pero el problema es que la desinformación también construye una metarrealidad, vamos a llamarlo así, que no es constructiva para la sociedad, para la ciudadanía, sino que la menoscaba y la erosiona. Y se construye a través del miedo. La desinformación provoca miedo. El miedo provoca odio hacia lo diferente. Y normalmente eso diferente es lo más vulnerable, son las personas migrantes. Y hay una intencionalidad en crear ese miedo. La migración no provoca la polarización de la sociedad. El uso malintencionado de la migración informativamente es lo que polariza esa sociedad, no la migración en sí. Es verdad que estos contenidos perversos no los fabrica la generalidad, pero sí que es verdad que las nuevas tecnologías han provocado que esos contenidos que fabrican unas pocas personas o unos pocos intereses se reproduzcan con muchísima facilidad en un tiempo muy breve. Y eso está provocando que lo que antes era una prensa tradicional está provocando un cambio de mundo, de paradigma. Y antes la prensa tradicional tenía sus líneas y era diferente, y tú distinguías el lenguaje de la radio del de la prensa escrita, del de la prensa desde la televisión. Pero ahora estamos en un cambio de concepto donde la verdad también tiene que ser cuestionada y el concepto de veracidad tiene que ser cuestionado, y que además todos estos medios utilizan, o sea, están bajo el mismo medio, que sería Internet, y utilizan el mismo lenguaje y las reglas de Internet. Esto está provocando que a mi juicio y a mi entender, que ese poder del simbolismo que tenía la prensa sobre la construcción del imaginario colectivo se desplace de la prensa tradicional a las nuevas tecnologías. Y esta dinámica, entre otras, está provocando que los medios tradicionales tengan que competir con la ciudadanía por la audiencia, por llamar la atención. ¿Y cómo conseguimos llamar la atención? ¿Y cómo conseguimos esos clics? Yéndonos a los extremos, yéndonos a lo que es fácil de escuchar, no complicándonos la vida. Hay una inmediatez en la producción de contenidos por parte de la ciudadanía, hay una facilidad para reproducir contenidos o para producirlos que no están contrastados, y además hay una falta de credibilidad, porque los mismos hechos, dependiendo de quién nos los cuente, muchísimas veces cuando tú te quieres informar y acudes a unos medios o acudes a otros ante un mismo hecho, hay unas narrativas tan diferentes y tan contradictorias que uno ya no sabe dónde está la verdad, cuál es la verdad. Y es muy complicado el no seguir ese ritmo, y los periodistas y las periodistas caéis muchas veces en no poder contrastar esas noticias por esa inmediatez. Afortunadamente, cada vez más hay más medios que están apostando por ese periodismo de verificación de datos y de contrastar noticias. Pero esto tiene que ver también mucho con la precarización de los medios, que también estáis hablando, ¿no? Cuando hay que sacar tantas piezas al día o tantos artículos para el medio para el que trabajo, con determinadas líneas editoriales o no, que ahí ya no me meto, pero cuando
no hay tiempo para contrastar la noticia, para darle un micro a una persona migrante, para perder el tiempo con una asociación que trabaja con migraciones para escuchar, para entender de qué estamos hablando, porque un día tenéis que hablar de refugiados y otro día de la vacuna COVID y otro día el volcán de La Palma. Es muy complicado tener ese tiempo. Y eso con unas condiciones laborales muy precarias. Pero estamos hablando de lo que pasa aquí y de lo fácil que es reproducir las noticias. Voy a poner ejemplos de prensa nacional para no ofender a nadie, pero por ejemplo, hace unos meses hubo una noticia que saltó a los medios de un ciudadano, Issam Munkaila, en Madrid, que bueno, fue tiroteado por la policía y murió. A los pocos minutos de ese incidente, muchos medios de comunicación recogían que si esta persona tenía antecedentes policiales, no sé qué. Bueno, estoy segura que todos esos periodistas que publicaron esa noticia no tenían intención de mentir, pero también es cierto que en un caso así de una actuación policial por lo menos cuestionable, de un ejercicio de la fuerza por lo menos cuestionable, de 4 policías armados disparando a una persona con problemas psiquiátricos que es verdad que llevaba un cuchillo en la mano, pero que en principio, y por lo que las imágenes de vídeo que han circulado demostraban, no tenía actitud violenta. Los periodistas solo recogieron la versión de la policía. La policía era parte de esa situación y además quien dio la información. No hay mala intención, pero hay una mala praxis evidente. Tenéis que contrastar, tenéis que mirar el otro lado, tenéis que buscar y si no, igual no tenéis que entrar en esa noticia. Afortunadamente, igual que salieron, pues te puedo citar El Mundo y esa versión policial, pues también a los pocos días en un artículo del País desmontaba esa versión policial y había detrás todo un trabajo de investigación, ¿no? Pero esto no pasa solo en el periodismo de sucesos, pasa también esa pérdida de calidad de la información y de la veracidad de los datos, pasa también cuando nos vamos a analizar los orígenes de las migraciones, ¿no? Antes existían los corresponsales de prensa que vivían en los países, que conocían bien los conflictos y conocían bien el entorno del que tenían que hablar y del que tenían que informar. Ahora, en el mejor de los casos, pues se va 2 meses para un conflicto puntual y se vuelve. En el mejor de los casos, porque no lo digo yo, y lo dijo Pampliega en determinados entrevistas que concedió, pero también en un documental, Pagar por ir a la guerra. Y nos cuenta que le pagaban de 35 a 50 euros por artículo, jugándose la vida. Claro, es tremendo, ¿no? Así, ¿cómo va a haber un periodismo de calidad? La discrepancia de la sociedad en la sociedad existe y puede existir y existirá. Y el problema del tratamiento mediático de las migraciones no es que pueda haber un periodista o una periodista racista, igual que el problema del acceso a la sanidad de las personas migrantes no es que haya un médico racista o no haya racista. Esos son casos aislados. El problema es que se está normalizando el discurso del odio y cosas que hace tiempo no hubiéramos tolerado, no hubiéramos aceptado nunca, la estamos asumiendo y la estamos reproduciendo porque, como os digo, hay esa lucha feroz por llamar la atención y por ganarse la audiencia en ese combate con el periodismo ciudadano y se están bajando los controles de calidad y veracidad de la producción informativa. Hace 2 veranos o 3 veranos, cuando Aragón, bueno, 2 veranos antes de la pandemia, cuando había movilidad y podíamos vivir, Aragón recibió, pues bueno, una llegada sensible de menores extranjeros sin adulto de referente
que parecía que se iba a acabar el mundo, parecía que la sociedad aragonesa no iba a poder absorber a 40 chavales que habían llegado ese verano. La prensa era demoledora. Cogías las noticias, las estuve buscando para cuando preparé esta charla y ya, bueno, como si no te has suscrito y no pagas, solo ves el cabecero y luego ya no puedes seguir con la noticia, ¿no? Pero recuerdo una, ¿no? Detenidos 16 menas por agredir en el centro de Zaragoza una noche de agosto. Tú te leías luego el artículo y no tenía nada que ver con el titular. Habían detenido a 16 personas, de las cuales eran menas. Y estaba por ver si tenían alguna vinculación, de las cuales 6 solo eran menas. Y estaban por ver si tenían alguna vinculación. Declaraciones de la madre de uno de los agredidos. Vino por detrás, no le dirigió la palabra, le hizo el método ese del mataleón, le robó el móvil y se fue corriendo. Digo, olé. Solo por la manera de correr sabe que es extranjero, que es menor, que está acogido por una institución española y ha venido sin familia. Hombre, pues si no dijo palabra, no le habían parado. O sea, es que a veces ni siquiera el titular pasa la criba de la congruencia con el artículo. Vamos a ver, vamos a tratar las migraciones con dignidad, con humanidad, con solvencia, con honestidad. Con la honestidad que se puede. Y hay veces en las que además, y yo sé que como periodistas me mataréis por decir esto, que además la objetividad no vale, porque además a veces hay que hacer activismo social a través del periodismo, porque hay que combatir el mensaje del odio. Así que cuando la objetividad entre en conflicto con el bienestar social o con la humanidad, os ruego que siempre os posicionéis del lado de la humanidad y del activismo social, pero siempre desde la honestidad. Hablabais antes, alguien preguntaba qué cabida tienen las personas migrantes en los medios de comunicación. Pues afortunadamente ya hay mucha gente de segunda generaciones que además está utilizando pues, los podcasts o TikTok para elaborar contenidos que a veces hablan de la migración en sentido humorístico pero dignificándola. O a veces se posicionan, como el caso de una periodista saharaui, una chica joven que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero que merece la pena verla y escucharla y se están haciendo mucho. Y ella tiene ese gran debate, el posicionamiento. Yo, como saharaui, cuando hablo de lo que pasa en el Sáhara ocupado, me es imposible no posicionarme, pero lo hablo desde la honestidad. Pero es que además, cuando estamos aquí y estamos hablando, cuando Lucila hablaba en femenino, se está posicionando. Cada vez que elaboramos, cuando yo hablo del Sáhara ocupado, me estoy posicionando. Tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que utilizar el lenguaje para lo que vale, que es para crear y para transformar también la realidad que tenemos. Así que tenéis un gran reto. Tenéis un trabajo maravilloso, os animo a seguir y desde luego os ofrecemos desde ACCEN toda nuestra colaboración. Hay muchas veces que alguien me ha llamado y doy unas chapas tremendas porque hago mucha didáctica de lo que es la figura del asilo y diferenciarla de otros movimientos migratorios, pero que tenéis todo nuestro apoyo, nuestro respeto, nuestro agradecimiento y nuestra colaboración. Así que gracias. Espero no haberme excedido. Muy buenas. Partido de algo que han dicho los tuyos no. En esto yo creo que no hay gente buena ni mala, sino que hay periodistas. El periodismo no es único como la sociedad. A mí lo que me preocupa dentro de este contexto es concretamente las bases sociales donde se asienta el prejuicio, la discriminación y odio, y cómo determinados grupos políticos, también grupos mediáticos, se posicionan, ¿no? A mí me preocupaba, has estado poniendo ejemplos de Salvini,
combatir eso, ¿verdad? Es algo preocupante. Porque claro, yo, o sea, si vamos a ser honestos con nosotros mismos, el fenómeno de la migración en España, como lo conocemos ahora, todos somos migrantes, nuestros padres es de los años 80, ¿no? Que lo nuevo de inseguridad, lo distinto de inseguridad, yo lo considero hasta normal. Ahora, que eso no se pueda adoptar, que eso no pueda derivar de una determinada manera, o que eso no lo pueda hacer de una determinada manera, es otra cosa. Nosotros nos preocupan mucho los grupos estos. Eso quería aportar. Y quería aportar también el hecho de que seguramente ha surgido, si teníamos un eje de desigualdad clásico, que era el que había la otro eje de desigualdad, hombre y mujer, y ahí está todo el movimiento feminista y todo el posicionamiento, posiblemente yo creo que ahora estamos con otro eje, porque es verdad, yo también me di cuenta en la inmigración donde estamos, que a pesar de que vas con datos contundentes sobre lo que el 12% de inmigrantes, el 12%, esa noticia del 50% es verdad, si tienes en cuenta las segundas generaciones y los que ya son españoles pero son morenitos, pues al final sale esa manipulación que hacía, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que con datos contundentes de lo que aportan a la riqueza de Aragón, ¿no? de lo que aportan a todo el tema de la despoblación rural, de lo que aportan en la escuela, etcétera, aun con todo no logras penetrar en determinadas posiciones, ¿no? No sé si estamos en otro eje más tipo eje de desigualdad. Y con un eje de desigualdad, nos pasa como en inseguridad. Al que domina, tiene que educarse y trabajarse la convivencia con la... y dejar de ser dominado, no lo sé. Esas dos reflexiones que hay. Vale, yo sí que me gustaría comentar, sí, desde luego es un nuevo eje de desigualdad, estoy convencida, además creo que muy diferente a lo que el comienzo del nuevo milenio parecía que nos dirigíamos hacia sociedades más multiculturales, ¿no? En las que iba a haber pues, un respeto y una convivencia. Creo que estamos en las antípodas de eso. O sea, creo que ahora mismo las sociedades sí que tienden a esa polarización, al desencuentro, pues al enfrentamiento, ¿no? Entonces, en lo que respecta, en el campo mediático, también haciendo un poco referencia a lo que ha dicho Julia, ¿qué estamos haciendo mal, ¿no? O qué se puede hacer para que las cosas sean mejor? Tenemos todo en nuestra contra, porque muchas veces se nos olvida que los medios de comunicación son empresas. Muchas veces se nos solicita, ¿no? Se nos pide esa función social que tienen los medios de comunicación, pero al final los medios de comunicación son empresas que ahora mismo están en una crisis sin precedentes y que además tienen unas exigencias constantes de las redes sociales y del clickbait, ¿no? O sea, esto de que ahora se mira al milímetro cuántos minutos hay de permanencia o cuántos segundos hay de permanencia en un artículo, qué titulares funcionan, qué fotografías llaman la atención, hasta qué párrafo leemos del artículo, eso ha sido un destrozo. Tú estabas comentando cosas en referencia a eso, ¿no? Hablando de la prensa tradicional de antes, en las que había un punto de encuentro que era la portada del periódico, la gente iba al kiosco, se compraba el periódico y esa portada era un punto de encuentro de distintas posturas. Tú podías tener una visión más de izquierdas o más de derechas, pero esa portada seguía un criterio periodístico. Hoy en día, con la manera que tenemos de informarnos, que es generalmente en el newsfeed, es decir, en tu Twitter o en la selección que hace noticias de Google según tus gustos, o esa portada que muchas veces sigue algunos parámetros de algoritmos, no hay un punto de encuentro. O sea, se están radicalizando las posturas porque ese seguimiento de tu movimiento por Internet hace que lo que te ofrecen a ti las aplicaciones son cosas que tú vas a hacer clic, cosas que coinciden con tus gustos, que coinciden con tus apetencias y con lo que vas a leer. Si yo soy más de izquierda, si me interesa la inmigración, la portada que me va a enseñar El País es diferente a la que le va a enseñar a alguien que le interesan las finanzas. Entonces, ¿esto qué consecuencia tiene en la conformación de la opinión pública? Que las posturas se están polarizando, no hay punto de encuentro. Lo que yo me estoy es constantemente reafirmando en lo que yo ya pienso. Entonces, esto está muy vinculado al tema del que estamos hablando, y es que al final esto alimenta el discurso del odio y esto
pues está provocando una sociedad de desencuentro que no se entiende y que no se quiere conocer. Y es que además para fomentar ese clic o se crean herramientas en la prensa digital, por ejemplo, a nosotros cuando hacemos una entrevista para hablar de temas migratorios, nos preocupa cómo va a tratar esa periodista la noticia, pero nos preocupa muchísimo los comentarios que va a haber después, pero son herramientas que ofrece la prensa digital. Y los comentarios son aterradores, que dices, por Dios, quitadlos, pero la prensa de ahora necesita ese clic, esa opinión, esos minutos Ese de enfado, permanencia, generar enfado vende muchísimo. y entonces todo eso se traduce en un odio, en este caso al migrante, que evidentemente no se busca la violencia, pero que acaba en cosas como que la gente acaba tirando un artefacto a un centro de menores en Aluche o acaba en una paliza en la calle, en una de nuestras calles, ¿no? A una persona inmigrante o a una persona LGTB, en fin. Cuando hablamos de la migración, hay una manera de tratarla que siempre es alarmista y habla de invasión pero es que España se ha creado por eso que decía, cuando una mentira se repite mucho, acaba siendo verdad en el imaginario colectivo. España tiene su hecho fundacional en la invasión de los moros que nos invadieron en el 711. Vamos a ver, si el Islam en el 711 no tenía 300 años, no existía como Estado, Marruecos eran reinos taifas, no tenía capacidad ninguna de invadir. Hubo una invasión cultural y religiosa, si queréis, y mucha gente autóctona se sumó a eso. Es que los musulmanes que habían en Aragón eran aragoneses como tú y como yo, y eran de la familia del conde Casio, o sea, vamos a ver que no hubo esa invasión, no la hubo entonces y no la va a haber ahora. Pero tenemos nuestro hecho fundacional en una mentira tan constante, repetida históricamente, que nos creemos que la mezquita de Córdoba vinieron unos señores de fuera y la crearon, y que las torres mudéjares de Teruel vinieron unos de fuera y las hicieron. No, si tú te vas a Marruecos, dicen esto es el arte andalusí. Porque para ellos también es extraño, es arte de aquí, hecho por gente de aquí. Y la mezquita de Córdoba no la construyeron los árabes, la construyeron los cordobeses. Y las torres mudéjares las construyeron los turolenses. Entonces, se genera un miedo, una invasión, nos van a quitar lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro, por Dios? ¿Qué es lo nuestro? ¿Cuál es nuestra identidad cultural? ¿Nos queremos quedar como en el siglo XII? ¿O no vamos a evolucionar? ¿No nos vamos a mezclar? Entonces, lo nuestro es lo que hagamos entre todos y todas, y nuestra identidad cultural cambiará, como cambian todas las convenciones sociales. Y si no, estamos perdidos. Perdonad mi vehemencia. Tengo varias preguntas a vosotras. Bueno, tengo una para cada una. Tú, por ejemplo, Pilar, ¿tú qué dificultades has tenido a la hora de trabajar en conflictos para cubrir migraciones, dificultades de todo tipo, desde cómo cuento esto, a cómo puedo vender esto a un medio de comunicación, a dificultades físicas, no, por aquí no pasas, y en cierta manera si has tratado con perspectiva de género o con perspectiva de mujer la migración o... Pues a ver, dificultades. Yo he sido freelance, pero bueno, los freelance de hoy somos falsos freelance, o sea, nosotros somos corresponsales, le debemos fidelidad al medio, el medio nos debe fidelidad a nosotros, la única diferencia es que no tenemos una cobertura contractual, tenemos acuerdos de colaboración, pero no, entonces bueno, o sea, quiero decir que yo preparaba la cobertura antes con el medio y luego la hacía, entonces en ese sentido ya estaba vendido. Las dificultades luego ya sobre el terreno,
Bueno, la perspectiva de, por ejemplo, la crisis de los refugiados, este blog que hicimos en 2015, era un poco algunas cosas que has mencionado tú, o sea, queríamos ir un poco al detalle personal, que generalmente explica mucho de la historia y en este sentido tenía bastante gancho, ¿no? Adentrarnos en las vidas de estas personas porque, bueno, el tema del refugiado es una historia de vida, o sea, es una decisión que les cambia la vida y entonces contar de dónde venían y a dónde se dirigían era interesante. Las dificultades, bueno, pues todas las que te puedes imaginar en personas que tienen miedo, con las que yo soy una infiltrada, que estoy viajando con ellos y que les hago preguntas, que les hago fotos, que les tal, y ellos viajan con el miedo de venir de una dictadura, de un país que vive en dictadura, para los que la prensa no existe. Ellos conciben la prensa como una herramienta de propaganda, entonces decirles que eres periodista, que quieres viajar con ellos y contar lo que les está pasando les genera mucha desconfianza. Entonces, bueno, y cuestión de género, la verdad es que nunca me he centrado. A pesar de que en Oriente Medio la mujer está amenazada por todas partes, pero sí que es un tema que me estoy empezando ahora a interesar y que, bueno, como mujer es mucho más fácil. A ti a lo mejor te costaría un poco más meterte en determinados sectores de mujeres. Imposible, por supuesto, Sí. pero lo que yo sí que veía era las relaciones de cuidados, ¿no? En plan, me encontraba chavales de mi misma edad, de 20 tantos años, que por ejemplo eran el hijo mayor, un grupo de chavales de 20-30, los hijos mayores que iban por delante abriendo camino, es decir, llegan los primeros para trabajar, hacer dinero y luego reenviarlo. Entonces, claro, tú no te encuentras un grupo de mujeres de 20 tantos años sueltas, entonces o iban con el padre, con el marido o con el hermano agrupadas en familia. Y luego en las fotos que he puesto de Serbia, allí había separación, allí había familias que se separaban, ¿no? Y algunas es muy complicado que luego se volvieran a reencontrar y había situaciones difíciles. Entonces, claro, lo que veía era que el rol de cuidados lo cogía la madre, se quedaba con los críos y tenía la doble jornada, ¿no? La doble responsabilidad de estar en un campo de refugiados, tú sola con 2 críos, mientras lo que hemos comentado antes, el marido se iba por delante a llegar el primero para sentarse a hacer dinero y enviárselo después. Entonces, eso sí que lo veía, pero claro, las condicionantes no puedes acceder, ¿no? No, claro. Yo ni lo intento, ¿no? En plan, bueno, no es mi trabajo, ni observo, apoyo, hacer de lo que me entere, pues ayudaré, pero no es eso. Y tú, Julia, cuando has dicho lo de ni en el mismo medio de comunicación hay los mismos 2 periodistas, digo, esta seguramente la habrá tenido en un mismo medio de comunicación, con uno muy bien y la otra, pues el otro, sí, mira, traía, este me la ha montado, pero eso traía un ejemplo, no mío, porque ya te he dicho que... Los mismos periodistas, no me vemos, a ver, somos clichés, ¿no? Y mira, está todo como muy... mismo... la pregunta es, y ya me cuentas, es que no sé si es como Accent Zaragoza, Accent Aragón, que cómo afrontáis el trato con la prensa o a la vez que os piden, necesitamos, queremos una entrevista de refugiados o queremos sacar algo sobre esto, o vosotras o tú quieres, mira, esta historia de esta persona, pero una bonita historia de superación que ha salido adelante. ¿Contactáis o cómo, no sé, cómo es el gabinete de comunicación? Bueno, no tenemos gabinete más que un área de comunicación en Madrid para tiempos de crisis. Si no, normalmente en el territorio nos buscamos la vida. Mira, lo vivimos con mucho miedo. Con mucho miedo. El tema de las migraciones siempre es controvertido. Y entonces necesitamos a los medios de comunicación como aliados. Y en ese sentido procuramos facilitar siempre vuestro trabajo y seros accesibles y asequibles y colaboradores. Pero con mucho miedo y con mucho cuidado. Yo siempre digo, pero ¿cómo vas a tratar la información? Aquí hay alguna compañera que me ha sufrido, pero ¿cómo lo vas a enfocar? ¿Pero qué es lo que vas a decir? Y antes de sacarlo, enséñamelo por si acaso, ¿no? Porque somos muy cuestionados, lo hemos sido en muchísimas ocasiones.
Como te decía antes aquí, yo también he tenido la fortuna de vivir y trabajar en Melilla y recuerdo que recién llegada a Melilla me hicieron una entrevista en el año 2014 con Fernández Díaz, de ministro del Interior. Bueno, y estuve hablando con una periodista para el Faro de Melilla casi 2 horas, una entrevista larga que luego salió, bueno, Melilla es pequeño, no, salió en portada, foto mía. Titular: el yihadismo no entra por la frontera, entra a través de la exclusión. En una entrevista de 2 horas es la única opinión que di. Bueno, pues justo el día de antes el ministro de Interior había dicho que el yihadismo entraba por la frontera y no sé qué. Yo no conocía las declaraciones del ministro, pero me llamaron de Madrid y me dijiste: Julia, por Dios, ¿qué le estás contestando al ministro del Interior? Digo que yo no estoy haciendo eso, por Dios. Ahí aprendí una lección. Cuando me relaciono con vosotros y sobre todo cuando mis compañeras se relacionan con vosotros y vosotros, siempre les digo, si la respuesta empieza por pienso, creo, opino, bórrala. Hacemos, trabajamos, pero opiniones no, porque nos metemos en terrenos peligrosos y pantanosos y no estamos para eso. Así que las relaciones con la prensa las vivimos desde la necesidad y la cercanía y reconociendo lo importante que es teneros posicionados a nuestro lado, pero desde también el miedo y la precaución, porque es un tema que siempre, donde haya una rendija, muchas veces nos explota. Soy muy sincera, ¿no? Me estoy acordando de cabeza lo que has comentado, cosas de a veces tenemos lo que ha comentado antes Lucila, de que tenemos una falsa sensación de inseguridad. Entonces ahí lo voy a decir, pero hay un periódico muy famoso aquí en Aragón, de los 2 que hay, uno de los 2, que te publica: asesinado un vagabundo, una persona, asesinado una persona. Hostia, ¿qué ha pasado en mi ciudad? ¡Pum! En Ávila, pues no, que pone de Aragón detrás, ¿no? Entonces, pues ponlo: asesinado en Ávila un ciudadano no sé qué, una persona en su domicilio. Claro. Entonces da esa sensación, ¿no? Un poco de... Cuando se habla de la objetividad, muchas veces es que es muy relativo, porque tú puedes estar contando objetivamente una noticia, pero cuando objetivamente, constantemente me vinculas migración con delincuencia, sí, con criminalidad, y no estás sacando nada de los aspectos positivos, que son la mayoría, pues esa noticia puede ser muy objetiva, si lo es, pero está distorsionando la realidad. ¿Por qué no hay noticias positivas? ¿Por qué no hay noticias de lo bueno? Ni la mayoría de los migrantes son ni terroristas ni delincuentes, que los hay, por supuesto, y ciudadanos españoles más. ¿La delincuencia sube porque suben las personas migrantes? No. Y ahí hay datos. ¿Los migrantes se llevan las ayudas sociales? No. Ahí hay datos y se pueden comprobar. ¿Por qué incidimos en ese tipo de noticias? Porque vende. Claro. Porque luego pagamos la suscripción para tener prensa o no la pagamos. Claro. No la pagamos. Entonces los periódicos están un poco desesperados. Queremos prensa gratuita y prensa buena. Sí, es insostenible. Y quienes mantenían antes los periódicos, que eran los que pagaban la publicidad, pues también se están yendo, por eso hablaba de la competencia feroz por la atención, pues a pagar influencers. Claro, está muy diversificado ahora las plataformas, entonces bueno, pues... Estamos en un modelo en crisis y en esa lucha feroz por la atención y por la audiencia y por la publicidad, pues se acaba cayendo en casi todo. ¿Es culpa de los periodistas? No. ¿Es culpa de los medios? Pues muchas veces se trata de supervivencia. Es de los lectores la culpa. Pero esto se retrata. Sí, yo lo siento, pero yo echo la culpa a los lectores. A mí mucha gente me dice: ya no habléis nada de Siria, ¿eh? O sea, es que no hacéis ni caso a Siria. Y le digo: ¿tú le das clic a Siria? Porque si le dieras clic, hablaríamos de Siria, créeme. Claro. Entonces, claro, se exige mucho. Es que la información no es de calidad, es que tal. Apoyad un poco el periodismo, pagar la suscripción, no hay otra manera.
Si queremos periodismo tenemos que Y las valorarlo y las más. condiciones tienen que ser dignas para que el trabajo pueda ser Claro, por con supuesto. el tiempo necesario, con los recursos necesarios, con la formación necesaria. Estamos totalmente de acuerdo y como sociedad tendremos que pensar en qué modelo de prensa queremos, ¿no? Es Y que creo- esto está muy en entredicho ahora. El modelo de prensa, como lo conocíamos antes, ya no es viable. Pero tampoco puede ser que la información, o sea, yo creo que la prensa, si ahora mismo tiene algún sentido, precisamente es a través de la calidad del producto. Por supuesto. Pero ¿quién lo va a pagar eso? Pues tendremos que hacerlo. El lector, solo puede ser así. Me siento interpelada directamente y te diré que yo pago prensa digital, ¿eh? No, pero yo No soy la de periodista, DNI en entonces. concreto, pero claro. sí que pago 2 suscripciones ¿Ah, sí? de prensa anuales. Vale, así vale, que- genial. Entonces, bien. Buena lectora, entonces. Rosa. Quisiera hacer alguna reflexión de lo que se ha dicho aquí. Cuando, por ejemplo, Julia decía, pues eso, ¿no? El tema de que la ciudadanía es competencia de los medios y la rapidez que tienen en generar información que hace que los medios también queremos sacar enseguida todo, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que hacer una reflexión bueno, no, tenemos que diferenciarnos de lo que están haciendo, ¿no? Pararnos y contrastar y dar esa información de calidad. En este sentido, también comentabas, gente que en una misma noticia se la encuentra en diferentes medios, contada de diferente manera y no sabe qué hacer, no sabe a qué atenerse. Yo ahí creo que también hay que apelar un poco a la actitud, al sentido crítico que a veces nos falta a la ciudadanía y a la responsabilidad ciudadana de la que hablaba ahora Pilar, ¿no? Bueno, me lo están contando de diferente manera. Yo quiero ir más allá y saber. Quizá no es mi trabajo, pero es que al final cada medio va a tener su línea editorial, su enfoque, su intención, etcétera, y eso está detrás. Con lo cual, también creo que hay un poco falta de responsabilidad de la ciudadanía. Lo del suceso de Madrid con el ciudadano que la policía asesinó a un chaval que iba con... Yo no quería utilizar esa palabra, pero vamos, es al menos cuestionable, es la actuación policial, esa en concreto, que tampoco podemos hablar de cómo es el comportamiento de la policía en general. Y ahí pues se dio, o sea, se priorizó o se dio credibilidad, ¿no? a la versión policial, que al final es lo que hacemos casi siempre, porque muchas veces cuando vas a una manifestación, siempre la tontería de la manifestación o el dato, ¿no? Ah, no, pues la policía está diciendo 800, pero había 2.000, y o la organización dice 5.000, pero yo calculo unos 2.000, ¿no? Pues también un poco en mojarse, ¿no? O sea, si tú lo estás viendo en el vídeo que la actitud del muchacho con el cuchillo no es tal, pues a lo mejor... Sí, pero cuando tienes que sacar la noticia noticia en 10 minutos porque es que hay 50 que lo han grabado desde el balcón y lo están... Pues al final tienes que hacer algo rápido y sin contrastar. Y luego una cosa que quería decir, esto me pasó el otro día, hubo una persona que me mandó un mensaje de estos kilométricos que no me habían llegado nunca. En Canarias están llegando migrantes, están violando a las mujeres y les están robando. Y bueno, han robado en una iglesia. Sí, además se les cae el pasaporte del bolsillo y la policía siempre lo encuentra. O sea, yo cuando esto fue, me desperté y lo vi y yo le mandé un mensaje a esta persona y le dije, mira, tengo un programa en el que hablo de refugiados cada semana. Precisamente estuve la semana pasada en Canarias, o sea, no hay ningún problema de ningún tipo. Y te agradecería que no difundas, ¿no? Que no ayudas a difundir este tipo de bulos y tal, y que no me vuelvas a mandar nada así, ¿no? Y me puso, yo no me lo creo, pero me lo han mandado 5 personas. Entonces esto es lo que decía. Claro. Hay debajo con la sociedad, ¿no? Entonces, si no te lo crees, aunque te lo hayan mandado 20, ¿por qué lo sigues? ¿Por qué lo reañadirías, no? O sea, ¿cuál es el intención? No sé. Porque seguramente piensa que así tiene la simpatía de esas personas a las que se les manda, porque hay un silencio cómplice en la ciudadanía y si yo les respondo, se me van a echar 50 odiadores encima diciéndome de todo y no. Pues entonces te callas, pero ¿qué le pasa a Barbie, hija puta? Que cada vez que habla le dan por todos los lados.
que ella, digamos que esa es su línea de trabajo, ¿no? Pero es que hay gente que no puede soportar. Y luego a lo que decías, pues es que desgraciadamente las personas cuando leemos y cuando seleccionamos nuestras lecturas, no buscamos acercarnos a la verdad. Buscamos dónde apoyar con argumentos lo que ya creemos. Lo que tú crees. Nos falta la escucha activa, ¿no? Quizás. No, queremos reafirmarnos, no queremos, y te lo digo yo en mi casa, mi marido y yo tenemos posicionamientos en algunas cosas totalmente opuestos. El otro día teníamos una discusión con los bitcoins sobre si servían para... Me pongo un tema así que no es muy sensible, ¿no? Sobre si servían para blanquear dinero o eran realmente una posibilidad de relacionarse económicamente sin tener que pasar por la banca, y nuestros posicionamientos eran absolutamente contrarios y nos andábamos buscando cosas y mandándonos artículos cada uno reforzando los suyos sobre si hay blanqueo de dinero o no con los bitcoins o si eso es mucho más progresista y mucho más social. No leemos, cuando leemos no leemos para llegar a la verdad, leemos para encontrar argumentos que nos refrenden en lo que creemos. Hablo yo también de una forma muy totalitaria porque me lo creo intensamente, ¿no? Pero esa es mi humilde opinión, que igual no es verdad. En línea de lo que ha comentado Pilar antes de los bots de Sputnik y Russian Today y de lo que comenta ella, hay un libro muy bueno de Marta Peirano que se llama El enemigo conoce el sistema, que para entender la dinámica de las redes sociales y de cómo funciona todo está muy bien. Lo dejo como recomendación. Wow. ¿Lo conoces? Sí, no lo he leído. Está muy bien. Es que claro, como todo está tan vinculado a todo, es muy interesante todo esto, cuando está tan vinculado a todo, pero el problema que estamos hablando de cómo determinadas personas, discutirlo es malo, a lo mejor inmediatamente el nombre, de que es bueno leer de distintas enfoques. Yo le corrijo que yo no trago, pero sí que es bueno, Sí. que es bueno si está fundamentado, porque eso es la base del pensamiento crítico, ¿no? Exactamente cuando tenemos unos temas que a mí me preocupa, yo tengo de las bases sociales, es que eso va muy vinculado a la educación por la ciudadanía, que no hemos logrado meter en este país, a los jóvenes, a que los valores democráticos se introyecten. Y luego, si hay distintos enfoques, no pasa nada. Claro, si además es bueno, Pero, si la discrepancia es buena. Ahora estamos en una polarización en que todo vale y que hay una serie de gente que es no persona, ¿verdad? Que es preocupante. Posiblemente, yo creo que minoritaria, pero muy pesados. Pero no, y además es que es verdad que esos contenidos falsos que seguro que se generan por muy poquita gente, pero hay una gran mayoría dispuestos a difundirlos, aunque no se lo crean. ¿Y por qué lo hacemos? Pues no lo sé. Por tener más seguidores en una red, no lo sé. Bueno. Estoy abriendo aquí melones. Está todo muy relacionado. Bueno, pues nada. Un poco de tiempo, pero yo creo que me he decidido la nos hemos ido, ¿verdad?